Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raquel Ramírez, soy licenciada en lengua inglesa y a la vez también soy docente de inglés en diferentes instituciones. Y bueno, les comento que he decidido hacer este canal para compartir con ustedes información sobre aspectos gramaticales, de vocabulario y demás, todo referente al inglés. A raíz de que pasó esta parte de la contingencia, pues hemos estado trabajando de manera, digamos que virtual con la mayoría de mis alumnos. Y bueno, he decidido hacer estos videos para que puedan disipar algunas dudas, algunos aspectos gramaticales que de repente no quedan, digamos que claros al 100% dentro de las sesiones que tenemos en Meet. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a empezar con un tema de gramática. Sin embargo, quiero comentarles que estaré subiendo diferentes videos con diferentes temas para que ustedes también puedan ir revisando, estar al pendiente en el canal y puedan ir aprendiendo cosas nuevas. Igual si alguien tiene algún comentario, alguna duda, los pueden dejar para que más tarde pues yo pueda ir aclarando sus dudas. Bien, entonces el día de hoy he decidido trabajar con el presente perfecto. Y bueno, para esto, antes de pasar al tema como tal, es importante que ustedes conozcan y reconozcan también que el inglés es muy importante en la actualidad, ya que es un idioma que te abre muchas puertas. Entonces, de repente, no le damos la importancia que debería, sin embargo, deberíamos de dársela, pues es de verdad una herramienta que te ayuda en muchos contextos. Entonces, yo los invito a que no lo tomen a la ligera, a que aprendan más sobre el inglés para que ustedes puedan tener, digamos que mayores oportunidades en el ámbito profesional y laboral. Entonces, muchas personas dicen que el inglés es muy complicado, que es muy difícil. Sin embargo, hay que memorizar muchas cosas, sí, pero es un idioma muy amigable. Entonces, vamos a empezar. Les comentaba que el día de hoy vamos a trabajar con el presente perfecto. Bien, he decidido explicar esta parte de la gramática, digamos que en ambos idiomas, en español y en inglés, para que ustedes también vayan disipando justamente esas dudas que no han quedado claras de manera completa. Entonces, vamos a empezar. ¿Bien? Vamos a trabajar con el presente perfecto y para esto vamos a recordar que es muy importante, digamos que identificar para qué se usa cada tiempo del inglés. Bien, entonces el presente perfecto se usa para hablar de acciones o experiencias, ¿bien? Entonces, digamos que es una mezcla del pasado con el presente y con él podemos externar todas esas experiencias que nosotros hemos acumulado hasta este punto de nuestra vida, ¿bien? Para esto también vamos a ir recordando que los tiempos, digamos que en inglés utilizan diferentes verbos auxiliares. Tal es el caso del presente perfecto que usa el auxiliar has con las terceras personas. ¿Quiénes son las terceras personas? Tenemos he, she, it. Entonces, estas personas estarían utilizando el auxiliar has, si nosotros traducimos el auxiliar has sería de acuerdo al contexto y de acuerdo al pronombre, podría ser a, por ejemplo, el a, ella a, eso a. ¿Bien? Y también en la estructura o dentro de la estructura, perdón, tenemos un verbo en pasado participio. Bien, entonces la estructura como tal en oraciones afirmativas es un pronombre, el auxiliar has y un verbo en pasado participio. Bien, para esto los verbos en pasado participio es también importante recordar que eh, los verbos que son regulares van a terminar siempre en ed, tanto en pasado simple como en pasado participio. Bien, y posteriormente tendríamos un complemento.
También para esto que vamos a revisar la estructura de las oraciones negativas. Para esto tendríamos el auxiliar o el verbo auxiliar hasn't. Bien, puede ser contraído, como lo estamos viendo en la pantalla, o puede ser en forma larga, que sería has not. Bien. Y por último, tenemos ahí las preguntas con las terceras personas, y para esto recordamos que, que las preguntas en inglés siempre se invierten. ¿Qué quiere decir esto? Que primero vamos a colocar nuestro verbo auxiliar, después pondremos nuestro pronombre, posteriormente un verbo en pasado participio y por último un complemento. Para eso también tomar en cuenta que tanto en español como en inglés existen preguntas abiertas y cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas que te piden o que contestas dando información o dando una explicación más completa, mientras que las preguntas cerradas son aquellas con las que digamos que buscamos una respuesta de sí y no. Y en inglés, esas preguntas cerradas son las que comienzan con auxiliares. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de una pregunta cerrada y está en una tercera persona. Bien, ahora vamos a revisar también el resto de los pronombres que para esto tendríamos I, you, we, they, que es el resto de los pronombres, las primeras y las segundas personas. Y con este utilizaríamos el verbo have más el verbo auxiliar have más un verbo en pasado participio. Revisamos, al igual que las terceras personas, tenemos un pronombre en oraciones afirmativas. En este caso tenemos have más un verbo en pasado participio. Si observan, es la misma oración que teníamos antes, pero ahora lo que está cambiando es el verbo auxiliar has. En lugar de have vamos a poner has y viceversa. Entonces, es importante hacer esta parte de la selección o la diferencia de los pronombres porque tienen una conjugación distinta. En oraciones negativas tenemos un pronombre, tenemos el auxiliar haven't. Igual puede ser en forma contraída o forma larga, que es have not, más un verbo en pasado participio, más un complemento. Y en las preguntas vuelve a ocurrir lo mismo. Tenemos el auxiliar, tenemos un pronombre, tenemos un verbo en pasado participio y un complemento. Como observan, tanto en primeras, segundas y terceras personas, los verbos siempre van en pasado participio. Bien, vamos a continuar. Y algo también muy importante dentro de los tiempos o de las estructuras de los tiempos en inglés son las expresiones de tiempo. Yo siempre digo que las expresiones de tiempo nos ayudan a identificar qué tiempo estamos usando. Imaginen, por ejemplo, que tuviéramos una mezcla de oraciones en los diferentes tiempos en inglés. Las expresiones de tiempo nos pueden ayudar a identificar cuál tiempo se está usando en cada oración. Entonces, vamos a revisar las expresiones de tiempo. En este caso, vamos a llamarlos adverbios. Acuérdense que hay adverbios también que nos ayudan a identificar justamente esa parte, en qué tiempo estamos digamos que expresándonos o en qué tiempo se expresa una acción. Y estas o estos adverbios, estas expresiones de tiempo son propias del presente perfecto. Bien, entonces vamos a dar paso, vamos a explicar para qué se usa cada una de ellas y algunos ejemplos. Bien, dentro de los adverbios o las expresiones de tiempo del presente perfecto tenemos already, que significa ya. Entonces, ese already solamente se usa en oraciones afirmativas y siempre va entre el have y el has y el verbo en pasado participio. Un ejemplo sería I have already spent my salary. Observamos que tenemos un pronombre, tenemos el auxiliar have, tenemos already y tenemos un verbo en pasado participio. Bien. Después tenemos también el adverbio yet, que significa todavía, significa aún o incluso significa ya. Se usa en preguntas, en oraciones negativas y siempre va al final de las oraciones. No importa si son preguntas o son negativas, siempre se coloca al final. Y tenemos aquí dos ejemplos. Oración negativa, tenemos ahí I haven't finished my homework. Bien, I haven't finished my homework yet. Y obviamente, digamos que va cambiando el significado de acuerdo a la estructura. Por ejemplo, aquí
podríamos traducir el yet como todavía no he terminado mi tarea. Bien, mientras que en la pregunta puede significar ya, pero igual se coloca al final y dice aquí, have they moved house yet? Es como ya se han mudado. Bien, entonces observamos que el significado va cambiando de acuerdo a la estructura de la oración. Después tenemos también el otro adverbio que es ever, que significa alguna vez. Ever se usa solamente en oraciones interrogativas y siempre va al final del, va entre el pronombre y el verbo. Bien, have you ever, tenemos el ejemplo aquí, y siempre empieza así. Obviamente va cambiando el pronombre, pero puede ser have you ever, has she ever, has he ever, bien, y se acompaña de un verbo en pasado participio. Observamos aquí, dice, have you ever watched a horror movie? ¿Alguna vez has visto una película de terror? Y se contesta con yes, I have o no, I haven't. Recuerden esa parte que en inglés, cuando son preguntas cerradas, que les mencionaba que empiezan con verbos auxiliares, son preguntas cerradas, por lo tanto solamente se contesta sí o no. Y yo siempre digo que con lo que te preguntan, respondes. En este caso te están preguntando con have, respondes con have. Bien. También tenemos otro adverbio que es never, que significa nunca, y se usa en oraciones negativas. Es algo aquí curioso porque la palabra como tal ya es negativa. Sin embargo, aprendimos que en el presente perfecto, para hacer una oración negativa, tenemos que negar el verbo auxiliar, en este caso haven't o hasn't. Sin embargo, vamos a colocar la palabra never dentro de las oraciones, pero en este caso no vamos a negar el auxiliar, ¿bien? Digamos que es una mezcla de una oración positiva con un verbo auxiliar positivo, pero con un adverbio negativo. Y tenemos aquí, I have never watched that movie. Posteriormente también tenemos 3 adverbios más y tenemos aquí el uso de just, ¿bien? Just significa justo o apenas y se usa solamente en oraciones afirmativas y siempre va entre el auxiliar que es have y has y el verbo en pasado participio. Bien, dice aquí, we have just arrived. Bien, y también tenemos otro ejemplo que dice, Mike has just called me. Entonces observamos que solamente se usa en oraciones afirmativas. Y les decía que el have y el has va cambiando, digamos que su traducción de acuerdo al pronombre. Por ejemplo, sería yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ustedes han, ella ha, eso ha. ¿De acuerdo? De acuerdo al pronombre es la traducción que se le va a dar al have y al has. También tenemos, por último, 2 adverbios más, que es since y for. Since y for siempre se van a contrastar porque justamente se parecen mucho en su uso. Sin embargo, bueno, significan cosas diferentes y también se usan para diferentes cosas. Since significa desde y esta palabra se usa para señalar el punto en el que inició algo. Si se dan cuenta, en algunas marcas, por ejemplo, marcas de zapatos, marca de vinos, aparece since y un año. Entonces, marca, digamos que el comienzo, cuando comenzó esa empresa, digamos, o esa marca, digamos, a tener, o cuando inició, cuando se desarrolló. Bien, usa expresiones de tiempo como last weekend, last Tuesday, y puede ser incluso un año. Bien, diciendo, por ejemplo, desde el 2001. Tenemos aquí un ejemplo y dice, we have been friends since we were 5 years old. Si traducimos esta oración sería, nosotros hemos sido amigos desde que teníamos 5 años. Bien, marca un punto en el que comenzó algo. Mientras que for se usa para indicar un periodo. Bien, significa por y se usa para indicar un periodo. ¿Un periodo de qué? Bueno, cuando nosotros referimos a periodo ya estamos hablando a tiempo. Entonces, puede ser un periodo de años, un periodo de semanas, de días, de minutos, de horas, etc. Bien, y usa expresiones de tiempo como 10 years, 9 months, 3 weeks. Bien, por 10 años, por 9 meses, por 3 semanas. Y tenemos aquí un último ejemplo que dice, I have practiced taekwondo for 5 years. He practicado taekwondo por 5 años. Bien, entonces, estos son los adverbios que se usan
con el presente perfecto. Espero que haya quedado claro y si tienen alguna duda, pues pueden comentar y yo la seguiré disipando. Hasta luego.